y bienvenidos a un episodio más de Charlas Libres. El día de hoy tengo una invitadaza y se trata nada más y nada menos que de Alma Bautista Ramos. Ella es una activista digital, una influencer también, madre y defensora de los derechos humanos. Así que bienvenida, Alma, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Vale, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por haberme invitado y pues contenta de poder platicar un poquito contigo y con el auditorio de los derechos de las mujeres y de este caminar que hemos tenido. Oye, pues estábamos súper contentos de tenerte el día de hoy, de verdad que es un agasajo poder hablar de estos temas tan importantes. Y el día de hoy vamos a tomar varios puntos centrales acerca de la violencia de género, un poco de algunos movimientos que se han estado dando en nuestro estado. Y bueno, por supuesto también vamos a platicar un poquito de ti, conocerte un poco más. Ya di una pequeña semblanza de tu perfil, pero queremos que nos cuentes más acerca de ti. Claro, Vale. Bueno, pues yo académicamente soy licenciada en Derecho, estudié en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, tengo la especialización en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, justamente en materia de derechos humanos, y diversos diplomados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como persona, pues soy madre de una pequeña de 6 años, soy taekwondoína también en mis ratos libres y pues como lo dices, ¿no? Activista digital y justamente defensora de derechos humanos a través de las redes sociales. Oye, y ahorita que estamos hablando de redes sociales, yo quiero que nos platiques un poquito de esta faceta de TikToker que tienes, de influencer, un poquito de tus números, ¿cómo vas en este caminar de TikTok? Fíjate que al inicio, pues como todo, ¿no? Empecé con poquitos seguidores, seguidoras, unas 1,000, 2,000, 3,000 gentes, pero realmente yo, me ha gustado mucho el difundir lo que a mí me apasiona a través de métodos prácticos, directos y sobre todo que lleguen a todo mundo y a cualquier persona y que todos lo podamos comprender. Actualmente tengo 24,000 seguidores y van aumentando día con día porque pues toco temas interesantes a las ciudadanas y ciudadanos y sobre todo busco que apoye mi contenido a las mujeres. Eso es muy importante y hablando de ello yo me encontraba viendo un poquito de tus redes sociales, un poco de tus TikToks y hay algo bastante curioso en tu contenido que logras hacer una dualidad muy padre informando a las mujeres, pero también a veces metiendo un poco de contenido de comedia. ¿Cómo logras hacer esta dualidad donde pueden converger estos dos puntos? Fíjate que aunque pareciera fácil, o sea, porque realmente TikTok es una plataforma de entretenimiento. Y que tienes que estar al día con las tendencias, las canciones. Exacto, con lo que está en el topping, ¿no? Es un tanto difícil, ¿por qué? Porque todo mi contenido, si tú te das cuenta, evito estar utilizando esta música que revictimiza a las mujeres o que cosifica a las mujeres. Entonces, es un reto realmente hacer estos TikToks, pero es una pasión que tengo. ¿Por qué? Porque yo quiero que los derechos humanos lleguen a oídos de todos y todas y que cualquier persona de cualquier edad los pueda comprender. Entonces, es por eso que surge como que esta inquietud en el TikTok. De hecho, yo inicio a raíz de esta pandemia porque una de mis sobrinas empieza a hacer bailes de TikToks. Pero pues yo no converjo o no comparto como que ciertas canciones o ciertas letras porque yo considero que son violencias invisibles que a veces vamos normalizando. Entonces yo dije, esta plataforma que es nueva es una excelente herramienta para que podamos dar a conocer los derechos humanos y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, que todos estamos en la época de los celulares, que ya estamos comunicándonos a través de estas redes sociales. Entonces empiezo con esta idea de difundir los derechos humanos en general, pero buscando canciones que no tengan que ver con esta cosificación de las mujeres. Posteriormente empiezo ya a enfocar más mi contenido hacia las violencias y hacia los derechos de las mujeres en específico. Es que está súper padre. Yo los invito a que se den una vuelta en las redes de Alma Bautista y que vean, yo veía algunos TikToks y que sí utilizas muchas de las tendencias de las canciones que están de moda. Pero algo muy importante yo también observaba es que había comentarios donde está padre que tú, si no estás pasando por una situación de estas muy lamentables, te puedes informar de manera muy general, pero también veía muchos comentarios que decían, Alma, por favor explícanos un poco más de este tema, ¿no?
y ya tú recurrías a la legislación, a leyes y mil temas ya de manera muy formal, que es como estas dos partes que tienes, ¿no? En TikTok. Sí, claro, vale. Lo que pasa es que yo considero que es muy importante que todos los conocimientos que yo he podido adquirir los pueda poner al servicio de las y los ciudadanos. Entonces, al momento de que yo hago un TikTok, que es tendencia, que es trending, porque incluso me meto al baile, empiezan a generarse comentarios, porque empiezan a preguntarme, y aparte pues en mi perfil yo Oye, digo, sí, es cierto, sí, me pasó a mí sí. también. Ajá. Entonces también en mi perfil yo pongo que soy abogada, y empiezan las mujeres a sentir esa confianza de preguntarme, porque es un poco de empatizar también con las y los usuarios. Entonces, en este afán de yo ir contestando, pues tengo la interacción directa, pero ahora sí basada en mis conocimientos de la abogacía y sobre todo en esta materia de derechos humanos que he venido forjando. Entonces, les contesto preguntas concretas, directas, a todas las usuarias e incluso usuarios, porque hay muchos usuarios que también a través del inbox, quizás no en público se atreven a comentarme, pero sí a través de inbox me empiezan a preguntar. Entonces yo doy respuestas jurídicas y trato de dar este tipo de asesorías gratuitas, inmediatas, fáciles y sobre todo directas. Ahí está, ya lo saben también si son estudiantes de Derecho como yo, también pueden recurrir de vez en cuando a las redes de Alma y preguntarle algunos temas, porque he visto que muchos chicos preguntan, ¿no? Oye, explícanos este tema, ese está padrísimo, es una forma muy didáctica también de aprender. ¿Puedo aprovechar para sacarme una selfie ahorita que estamos contigo, influencer? Claro que sí, un gusto para mí. Ya sacamos la selfie, la vamos a estar ahí posteando en las redes de Charlas Libres. Y además de TikToker, sin que te me ofendas, Alma, pero ¿trabajas en algo más te dedicas, aparte de monetizar tus videos? Fíjate que sí, ya monetizo, no es mucho evidentemente y no lo hago como por lucrar, pero sí, actualmente soy directora de educación, investigación, divulgación y promoción de los derechos humanos. Y justamente mi cargo es lo que me lleva a dar este paso en el TikTok, porque parte de la divulgación y la promoción pues es buscar las herramientas que están siendo tendencia en las y los jóvenes y en toda la sociedad en general para poder hacer llegar los derechos humanos de una manera en que la sociedad lo está viviendo. Debemos romper con esa característica que tienen las instituciones de ser súper serias, inaccesibles, de que sea un viacrucis poder acceder a la información. Yo creo que un tema central que debe de estar ahorita en los gobiernos es que precisamente nosotros como instituciones brindemos esa información de manera directa, sencilla, sin tanto pabuleo aquí jurídico y sin generar confusiones, sino respuestas concretas que a la ciudadanía realmente le sirvan y que rompa esa seriedad con las instituciones, sin dejar claro el tema institucional, ¿no? Y sin interferir en ese tema legal que como autoridades tenemos. Así es. Acabas de mencionar un tema muy importante que vamos a abordar en un ratito más, acerca de redes sociales, movimientos, activismo. Antes de irnos a ese tema, porque de verdad es un poco más amplio y va a estar muy interesante, porque hoy precisamente que estamos grabando y transmitiendo este programa de Charlas Libres, están sucediendo muchas cosas a nivel mundial, Afganistán, los talibanes, muchos temas que ahorita es un poquito difícil resumir, los vamos a abordar en un momento más, de manera más amplia, pero vamos a hablar ahorita un poquito de ti. ¿Por qué los derechos humanos? ¿Qué te motiva? ¿Es una pasión desde pequeña? ¿Alguna anécdota que te refiera a estudiar y a dedicarte a los derechos humanos de lleno? Fíjate que ahora que me haces esta pregunta, empiezo a analizar como que mi vida pasada y desde siempre, desde el Cobao, y no me dejarán mentir mis compañeros y compañeras. Estamos con uno de ellos. Y ya nos estuviste contando que fuiste rapera, grafitera, bueno, un sinfín de cosas. Sí, yo creo que fíjate que analizando ya a estas alturas de mi vida, ese tipo de dinámicas que yo manejaba de ser grafitera, de ser rapera, eran expresiones justamente en contra de las cosas que me incomodaban. Porque en mi etapa de rapera, que fue como en el bachillerato, justamente yo hago rap en conjunto con unos amigos y amigas, pero no hacemos rap sin sentido, sino más bien hacemos rap protesta.
haciendo ver las violencias, pero evidentemente yo no tenía como que esa perspectiva tan fija o tan clara, ¿no? Entonces realmente todo lo que he hecho a lo largo de la vida ha sido protesta, o sea, protesta de una u otra manera, hacer sentir que estoy inconforme con un sistema. ¿Cuándo se empieza ya a hacer tangible este activismo? Cuando yo soy víctima de violencia. El ser yo víctima de violencia, y como muchas de las mujeres, es más, yo puedo afirmar que como la mayoría de las mujeres del estado de Oaxaca, incluso de México o del mundo, cuando yo empiezo a vivir en carne propia o a darme cuenta de estas violencias, es cuando yo empiezo a decir, esto no está bien. Empiezo a estudiar, empiezo a documentarme. Yo no había oído hablar de los derechos humanos en la universidad, te soy sincera. ¿Por qué? Porque pertenezco todavía como a esta escuela en la cual sí, no se hablaba mucho de los derechos humanos. Solamente te decían, existen las garantías individuales y te me aprendes el artículo 1 y de aquí al 29 constitucional, y esas son tus garantías que tienes como ciudadano o ciudadana. Era lo que nos enseñaban. Muy romantizado, ¿no? Creo que era un tema de decir tenemos derecho a hablar, expresarnos, pero no había un derecho procesal como a lo que actualmente tú te dedicas en forma, ¿no? A defender derechos de indígenas, etcétera. Sí, claro, no era como tan visibilizado y era más como un tema dogmático, que te lo tenías que aprender y ya. Cuando yo entro a la maestría, tengo una clase que se me quedó muy marcada, que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y ahí es donde yo empiezo como que a sensibilizarme en este tema, pero te soy sincera, lo veía yo como mera herramienta jurídica, no lo veía yo como una forma de vida. De ahí ingreso a un diplomado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es justamente acceso a la justicia en materia de derechos humanos, y viendo los ponentes y las ponentes, pues empiezo a sensibilizarme un poquito más en el tema, pero todavía no lo tomo como forma de vida. ¿Cuándo lo tomo como forma de vida? Cuando me di cuenta que era una herramienta perfecta para que yo pudiera salir de las violencias a las cuales me había enfrentado en toda mi vida. En la etapa universitaria, en la etapa de deportista, en la etapa de profesionista y en la etapa de madre. Algo que mencionas, que has vivido en diferentes etapas de tu vida, estos actos de violencia, y hace un rato tú y yo platicábamos, nos estábamos conociendo un poquito más, y mencionabas un hecho muy importante, que tú estudiabas anteriormente 2 carreras a la par. Después decides dejar una porque comienzas a ver esta violencia que existe en los planteles, una violencia sistemática. Cuéntanos un poquito de ello. Sí, fíjate que aquí me viene a la memoria una anécdota. Yo estaba estudiando la licenciatura en Derecho en la Univas, y a la par estaba yo estudiando la licenciatura en Economía en la UAPJU. ¿Qué pasó? Y sin demeritar a la institución, porque no tiene nada que ver, pero realmente yo sufrí acoso, ¿no? Entonces empiezo a sufrir acoso, y lo curioso es que yo se lo cuento a mi mejor amiga de ese momento. Y mi mejor amiga me dice, es que fíjate tú cómo te vistes, es que fíjate tus conductas. Yo dije, exacto. Entonces yo se lo cuento a un amigo y mi amigo me dice exactamente lo mismo. Es que fíjate tú cómo te vistes, Alma. Entonces yo me la creo y digo, ok, yo soy el problema, entonces decido renunciar a esta licenciatura en Economía y me enfoco a la licenciatura en Derecho, y pues realmente como que sí se quedó en mí ese sentimiento de que yo tenía la culpa de que sufriera acosos constantes por parte de las personas mayores que estaban a mi alrededor. Es que creo que sucede mucho eso, que al no conocer muchas veces los diferentes tipos de violencia que existen hacia las mujeres, caemos en un justificar de actos de muchos hombres, y ese es un grave error. Queremos hablar un poco de la violencia de género, que nos expliques los tipos que existen. De forma muy general, sabemos que muchas plataformas han abordado este tema, pero creo que nunca está de más volverlo a escuchar, y también esta parte que nos mencionas de tu vida personal, cuando viviste violencia con una pareja, y ver cómo poco a poco que ibas tú conociendo más de los derechos y adentrándote en este tema de defensoría, ibas diciendo, chin, es que sí lo estoy viviendo, ¿no? Y ibas como haciendo una checklist, ¿no? Me está pasando. Son cosas importantes que hay que mencionar, que es importante decirlas, para que si una mujer está pasando por alguna de estas situaciones, tal vez no en un grado tan alto, puede identificar estas pequeñas conductas y no lleguen a un fin más lamentable.
Sí, fíjate que el tema del estudio de las violencias da para una charla completa. Hay tipos de violencias y hay modalidades de violencias. Los tipos pues son la psicológica, la económica, la patrimonial y la que es la más grave, la que más quizás podemos visibilizar, la violencia feminicida. Y las modalidades pues son realmente los ámbitos en los cuales estamos sufriendo las mujeres las violencias, como lo es el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito del trabajo y diversos ámbitos en los cuales nosotras socializamos. Yo en últimos años me he dedicado prácticamente a visibilizar la violencia económica porque es un tipo de violencia muy sutil, que no nos damos cuenta que la estamos o ejerciendo o siendo víctimas de ella. Entonces yo he optado por estar constantemente señalando el tema de la violencia económica, sobre todo que se sufre hacia las infancias y hacia las mujeres una vez que se termina una relación y da por resultado un hijo o una hija. Así es. Y antes de abordar el tema que sigue, que es bueno este movimiento que se ha dado de deudores alimentarios, que de verdad este es el tema central de este podcast, es muy interesante, a mí me interesa muchísimo hablar de este movimiento, porque sucede en nuestro estado, en nuestra ciudad, es muy interesante, pero antes de ello queremos abordar un poquito más el tema de las violencias. Como decías, a veces no nos percatamos que la estamos ejerciendo o estamos siendo víctimas de ella, ¿no? Desde actitudes tan simples y desde edades tan tempranas que lamentablemente vivimos la sociedad oaxaqueña aún en un ámbito muy machista. Podemos ver a las niñas, ¿no? Pequeñitas, es que el novio ya le empezó a prohibir redes sociales, es que el novio ya te jalonea, es que el novio ya te prohibió un amigo, ¿no? Cositas que van escalando y que terminan en sucesos muy desafortunados como es esta violencia feminicida que mencionas. Sí, claro, es muy importante que nosotros visibilicemos esta problemática porque fíjate que a nivel nacional, y no lo digo yo, lo dicen estadísticas de la INEGI en estos censos que realiza de las dinámicas en los hogares, nos dice que más del 60% a nivel nacional de las mujeres mayores de 15 años han sufrido a lo largo de toda su vida al menos un episodio de violencia. Sí. Oaxaca, en particular, ya aterrizándolo a nuestro estado, pues supera las cifras nacionales con un 63.7%. Realmente son cifras alarmantes. Yo creo que las mujeres no escapamos a las violencias, a veces las invisibilizamos. Otro tipo de violencias, por ejemplo, es la violencia simbólica, que va a raíz de estas canciones, o incluso recientemente el tema de los concursos de belleza, que también te estereotipan y te están induciendo como que a cumplir con ciertos roles, características físicas, y que pues como mujer sabes que sobre todo en el estado de Oaxaca pues no cumplimos con esos estándares de belleza que nos asigna la sociedad. Entonces es una problemática muy grave que debe visibilizarse y que no debemos dejar de estar puntualizando en cada uno de los espacios que podamos. Y algo muy interesante que quiero abarcar, tú como madre de una pequeñita, ¿qué tan difícil es el proceso? ¿Qué tan complejo es llevar el crecimiento de una pequeña en una sociedad que vive un contexto tan difícil, tanta violencia? ¿Cómo es ese proceso que tú vives tú como madre? Fíjate que qué bueno que me preguntas esto, porque yo creo que en mi respuesta se pueden identificar muchas de las mujeres que nos están viendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros ya hemos, a través de diversas luchas, hemos obtenido ese reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, los roles y las cargas han sido diferenciadas. Ejemplo, cualquier madre que trabaja, es cierto, ya se le reconoce el derecho al trabajo, pero tienes que cubrir el rol de madre, de trabajadora, el rol de cuidadora, si es que tienes personas mayores o enfermas en tu casa, y todavía con esta pandemia el rol de educadora, el rol de la educación. Entonces las mujeres, al asignarnos a nosotras el espacio privado, el espacio del hogar, pues realmente nos han sobrecargado y nos han hecho sobreresponsables. Entonces realmente para mí como madre yo no hubiera podido llegar hasta donde estoy, o no pudiera ni siquiera ejercer el cargo que ostento actualmente si no es por una red de apoyo que me cobija. ¿A qué me refiero con una red de apoyo? A mi madre, a mi hermano,
a mi familia, a mi abuela, a mis tíos, a mis tías, que en una u otra situación están acompañándome y están maternando realmente a mi menor. Súper interesante lo que dices y me encanta que mencionas también en esta red de protección que nos hablas, el nombre de tu hermano, de tus tíos, porque este podcast, Alma, también nace con esta perspectiva ciudadana de comunicar qué dudas tenemos nosotros. No me gusta decir el término ignorantes porque de verdad que no es así, pero a veces no estamos tan bien informados sobre algunos temas. Y mucho de lo que se ha comentado es acerca de aliados, que el feminismo está encaminado a un odio hacia el género masculino, y eso es algo muy importante que mencionas. No es de esta manera, es algo que puede convivir perfectamente, tú te has apoyado de ello y es algo muy valioso también para aquellas personas que en efecto tal vez no sean mujeres, pero están cobijando también este movimiento un poco. Sí, claro, y es importante que también tu auditorio pueda tener clara esta diferencia, vaya. ¿Por qué? Porque el feminismo no quiere decir que nosotras como mujeres odiamos a los hombres. El feminismo es un movimiento social, sí, pero que busca evidenciar justamente cómo este sistema patriarcal afecta tanto a hombres como a mujeres, porque nos asigna roles tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces realmente nos está situando en posiciones de desventaja, pero eso no quiere decir que los hombres estén exentos de este sistema. Y es muy importante también mencionar que sí, el movimiento feminista es un movimiento de mujeres, que creo que es muy respetable el definirlo de esa manera, pero tampoco crear esta lucha de géneros, ¿no? Simplemente respetar los espacios que se han ido ganando. Ahora sí vamos a ir con el tema por el cual te quisimos invitar a esta plática, y es acerca del movimiento del tendedero de deudores alimenticios que se realizó el mes pasado en nuestro estado. Como movimientos de activismo digital, que es lo que tú haces, tenemos muchísimos ejemplos que ahorita yo creo que nos vas a dar un panorama más amplio. Tenemos el movimiento Me Too, donde muchísimas personas estuvieron exponiendo en la plataforma de Twitter a diferentes artistas y personas del medio. También tenemos ahorita las plataformas de TikTok, que se han utilizado también para hacer incluso denuncias en contra de personas que a veces creíamos intocables, ¿no? Estos famosos influencers, se han ido también materializando estos casos. Y por supuesto un tema que nos duele un poco tocar, pero el tema actual de los talibanes en Afganistán y todo, pues todo lo que está pasando con los derechos de las mujeres ahí. ¿Qué nos puedes decir un poquito acerca de este activismo? Fíjate que todo esto, como bien lo dices, se resume en activismo. Hay diversos tipos de activismo. Yo, como te decía al inicio, yo soy activista digital. Actualmente estoy en proceso de ser aprobada por ser activista en Amnistía Internacional, que es una organización a nivel internacional que justamente lidera muchos movimientos a favor de los derechos humanos. Y pues bueno, todos estos movimientos que tú me resumes y que tú estás dando a cuenta a las y los espectadores, pues justamente dan cuenta de estas manifestaciones que se tienen como defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos muchos recursos valiosos como activistas. Tenemos la manifestación, tenemos la protesta y tenemos la marcha. La marcha literalmente es trasladarte de un lugar a otro. La protesta, que es ahí donde entra lo curioso, son esas formas de manifestación que tienes, pero que pueden ser de manera dinámica, que pueden ser de manera muy característica. En Oaxaca tenemos, por ejemplo, la protesta de las cacerolas, la protesta en medios digitales, la protesta que tú... ¿Qué es esta protesta de las cacerolas? Si nos puedes explicar. En el movimiento 2006 se da justamente un movimiento también feminista en el cual las mujeres se involucran en esta lucha social y le denominan la lucha de las cacerolas, ¿no? Entonces también es como que una dinámica diferente, creativa, porque salen a marchar, pero con cacerolas, ¿no? Haciendo ruidos y que sienta precedentes en la lucha feminista oaxaqueña. Sí. Entonces, realmente este tipo de manifestaciones dinámicas, lúdicas, en mi caso, en el caso de tu servidora, pues a través del TikTok, a través de estos bailes, pues son justamente reflejos de estas protestas. Y pues las manifestaciones en sí son esa concurrencia, ese llamado a que las demás personas hablen de la situación, a que las demás personas se sientan identificadas. Todos estos temas que tú tocas, pues realmente han sido parte de esta protesta social que tenemos.
yo te quiero también al auditorio aclarar que los derechos humanos no han sido concesiones graciosas, no han sido regalos genuinos que un gobernador o determinada persona que está en el poder un día se despertó y nos dijo, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de reconocerte este derecho. No, han sido resultado de estas protestas, han sido resultado de este activismo. Entonces realmente es muy importante que los tomemos en cuenta porque, por ejemplo, el que tú mencionas, el movimiento Me Too, ya para aterrizarlo al movimiento de deudores, sentó un precedente muy importante. Este movimiento Me Too inicia en el 2006 y para quienes no están como tan familiarizados con estos términos, refiere a exhibir a una persona que ha sido agresora sexual o que ha ejercido violencia en contra de las mujeres. En el 2017 toma más auge, ¿por qué? Porque ya empieza el señalamiento directo contra este director Harvey y ya empieza como tal una protesta de las mujeres que habían sido víctimas de él y se masifica y como dices tú, a través de Twitter, a través de las redes sociales, pues que son una herramienta de conexión inmediata. Entonces realmente estas protestas tienen repercusiones en la vida social porque pues evidencian las violencias de las cuales estamos siendo objeto y se incita a que el Estado también a su vez tome acciones para que pueda frenar este tipo de violencias. Eso que dices, tomar acciones, creo que se vio reflejado en este tendedero de deudores alimentarios. Platícanos para la gente que escucha por primera vez este término, ¿qué es un deudor alimentario? Mira, un deudor alimentario es cualquier persona que le deba alimentos a su hijo o hija. ¿Y en castellano qué entendemos por alimentos? Sí, mira, los alimentos son todos los recursos que necesita un niño o una niña para poder sobrevivir o por lo menos para poder llevar una vida digna. ¿Qué te incluyen los alimentos? La ropa, la alimentación, los gastos hospitalarios, los gastos de educación y también la diversión, ¿no? También te implica. En Oaxaca tenemos una particularidad. En Oaxaca dice nuestro Código Civil que las personas que son padres o madres tienen, además de estas obligaciones que son meramente materiales, tienen la obligación de mantener esa cercanía con los hijos y las hijas y una estabilidad psicológica y también cumplir con esta convivencia. Entonces en Oaxaca también implica esta convivencia que se tenga con hijos e hijas y que muchos padres olvidan. Y es muy importante, perdón que te interrumpa, pero incluso que lo vemos en redes sociales, descaradamente los memes que nos dicen, híjole, te paso los 500 para el hijo. Discúlpame, pero el hijo no se viste, no come, no va a la escuela, con 500 pesos. Eso es algo muy importante que mencionas. ¿Qué es lo que incluye realmente cubrir con estos alimentos de un niño e incluso darles estas posibilidades de divertirse, de tener un crecimiento seguro, digno, esa palabra que mencionas, digno y sobre todo seguro? Sí, y aparte es terrible porque las personas que son deudores o deudoras, retomando un poquito tu pregunta, pues creen que con cantidades insignificantes ya cubren todas esos ámbitos, ¿no?, que tiene un niño o una niña. Deudor alimentario, te digo, en términos generales es aquel que le debe alimentos a su hijo o hija, ya teniendo claro el término de alimentos. Pero lo importante es hablar de los deudores alimentarios morosos. ¿Quiénes son los deudores alimentarios morosos? Son aquellos padres o madres que han dejado de suministrar este recurso a sus hijos e hijas a través de un proceso que ya se lleve ante los juzgados familiares. ¿Cuánto debe pasar para que se pueda decir que estamos hablando de un deudor alimentario moroso? 3 meses consecutivos de no haberle suministrado los alimentos. O 5 meses, pero ininterrumpidos, ¿sale? O sea que de repente te doy, de repente no te doy, pero juntas 5 meses en los cuales no te he dado nada a ti como hijo o hija, entonces ya te puedo llamar deudor alimentario moroso. Ok, ¿y qué pasa con esta situación? Muchas personas deben de tener esta pregunta, si ya son mayores de edad, en 2 casos. El primero, y vuelvo a citar estos famosos memes, donde, por ejemplo, un padre deja de dar estos alimentos y argumenta, es que te vas a gastar el dinero en no sé qué, en comprarte no sé qué cosa, o te lo vas a gastar con el novio, y dejan de suministrar estos alimentos. Y el otro caso, ¿qué es lo que sucede cuando ya tú eres mayor de edad, pero a lo largo de tu crecimiento uno de tus progenitores no se hizo cargo de esta obligación que tenía contigo? Mira,
En primer lugar, esos argumentos de que te lo vas a gastar en hombres, te lo vas a gastar en la borrachera, en el novio, te lo vas a gastar en otras cosas, menos en mi hijo, realmente es absurdo. ¿Por qué? Porque como mujeres y ya como madres o personas que estamos a cargo del cuidado de hijos e hijas, el dinero no es suficiente. O sea, realmente 50, 100, 150 que te imponga un juez no te alcanza para darle salud, vivienda, diversión, alimentos y educación o todo lo que necesita un hijo o una hija. Entonces son argumentos absurdos de los cuales los hombres se han basado para evadir mayoritariamente su obligación y ejercer violencia en contra de las mujeres para que pues a su vez ellas no demanden. Eso es por una parte. Por otra parte, tenemos que realmente los hombres han utilizado el miedo de las mujeres para que sea como ese poder que se tiene para que no ejerzan sus derechos humanos, ¿sale? Pero ya respondiendo a tu pregunta de si puedo yo pedir alimentos aunque tenga yo 18 años, sí se puede. ¿Por qué? Anteriormente, fíjate que se tenía esta idea de que solamente se podía tener este retroactivo me refiero a todo el tiempo que no pagaron alimentos, solamente se podía acceder a este retroactivo si eras una persona menor de edad. Esa era la idea que se tenía de manera general. Pero ¿qué pasó? Que en el año 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve un amparo, el amparo 1388, en el cual una persona mayor de edad solicita el retroactivo de los alimentos. Y pues para no hacerte el cuento largo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice que sí está justificado el hecho de que ella solicite estos alimentos durante el tiempo que el padre no se los proveyó. ¿Por qué? Porque los alimentos son derecho humano, irrenunciable, intransferible de los niños y de las niñas. Y si la persona que estaba que era la responsable de representarte jurídicamente, que es tu madre o tu padre, no ejerció ese derecho, tú al ser mayor de edad y ya tener esa aptitud de poder exigir los alimentos, puedes exigirlos perfectamente. Ok, ya teniendo estas bases, vamos a platicar ahora de lo que pasó en nuestra ciudad. Anteriormente este movimiento, pues bueno, consistió que en el centro de nuestra ciudad muchas mujeres se dieran cita para colocar la fotografía de algunos deudores morosos que no habían cumplido con esta obligación de darles alimentos a sus hijos, y también se expusieron a personalidades que se encuentran metidas dentro del medio público. ¿Qué nos puedes platicar de este suceso? Mira, este movimiento realmente a mí me causa hasta cierta emoción platicártelo, porque desde mi perspectiva yo te lo comento. Me invitan a escribir en el Boletín de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y yo me doy a la tarea de escribir un artículo basado en mi experiencia y en el análisis que tuve justamente en esta red social TikTok, porque yo, a raíz de que demando a mi deudor alimenticio, empiezo a subir los TikToks de la contestación de demanda, y muchas mujeres, más de 2,000, 3,000, me empiezan a seguir al día. Entonces, a raíz de esto, yo empiezo a hacer un análisis de las excusas, de los retos a los cuales se enfrentan y de todo lo que rodea a esta sola acción que es la pensión alimenticia. Y me doy cuenta que ha sido invisibilizada por mucho tiempo y que la hemos normalizado. De hecho, yo llegué a escuchar comentarios de personas cercanas a mí que me decían: no demandes, tú puedes sola, no te rebajes, no pierdas tu dignidad por unos pesos. Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de argumentos que emitían personas cercanas, pues empecé yo a hacer un análisis y lo traduje, o lo hice tangible, en un breve ensayo, en un breve artículo de opinión, mejor dicho, que lo publica el Tribunal Superior justamente en su boletín, Género y Justicia. Entonces, a raíz de que lo publican, empiezan diversas redes, diversos medios de comunicación a replicar en sus portales este artículo de opinión. Entonces, a raíz de que empieza a visibilizarse este tema y a reproducirse este tipo de artículo, y sobre todo esta problemática, también coincide con la fecha memorable que es el Día del Padre. Y en diversas partes de la República empiezan a hacer estos tendederos de deudores alimenticios, pero en Oaxaca no. En Oaxaca solamente empieza como que a medio verse a través de este artículo. ¿Qué pasó? Que al ver este artículo, mujeres, aliadas, compañeras, activistas, se dan a la tarea de iniciar este movimiento. Y se cobijan
con diversas colectivas feministas para visibilizar esta problemática, porque déjame decirte que es violencia económica y que se está ejerciendo contra las infancias y contra las mujeres. Entonces empiezan a organizarse las mujeres para poder exhibir a sus deudores alimentarios morosos, porque eso sí te puedo garantizar que las más de 60 colectivas que cobijaron este movimiento sí se tomaron la tarea de verificar que fueran deudores morosos que ya tuvieran un juicio. Entonces, ese es un punto súper importante que tocas. Antes de que continúes con lo que nos estabas comentando, yo quiero hacerte una pregunta. Se ha replicado este movimiento, como ya lo dices, en varios estados de la República, y ya, por ejemplo, yo estaba viendo las noticias, en Juchitán hace 2 semanas replicaron este movimiento, y la pregunta que yo tengo y muchos ciudadanos tenemos es ¿qué pasa con estos deudores que expusieron? ¿Qué recomendación puedes realizar tú a aquellas mujeres que quieren exponer a su deudor, pero guardando mucho estas garantías procesales? ¿Cómo podemos proteger a estas mujeres? Mira, yo lo que les puedo recomendar a todas las mujeres que quieran exhibir a sus deudores alimentarios morosos es que necesariamente inicien con el proceso de demanda de pensión alimenticia. No vale ningún acuerdo, eso de que ya platicamos y quedamos en algo, eso no procede, eso la verdad es un cuento chino, es un cuento viejo que no se cumple. Entonces, lo indispensable es que inicien sus procesos de demanda alimenticia. ¿Para qué? Para que a través de los recursos jurídicos podamos nosotros hacer valer los derechos de las mujeres y sobre todo de las infancias, que son las más afectadas. Entonces, en primera, esa es como la recomendación que yo les haría, que inicien sus procesos judiciales y que realmente yo te puedo afirmar que la mayoría de mujeres, la mayoría de las más de 60 mujeres que acudieron a este tendedero ha sido como último recurso porque no han logrado ver la justicia realmente en sus hijos e hijas. Te agradecemos muchísimo esta entrevista, ha sido de verdad muy enriquecedora, has brindado información muy valiosa para todas estas mujeres que están atravesando por procesos muy duros, y queremos invitarte a que nos des un último mensaje. Claro, pues lo que les puedo decir es que los derechos humanos se viven, se exigen y se ejercen, pero para poder exigirlos y para poder ejercerlos, pues necesitamos conocerlos. Entonces, como instituciones y como personas activistas, lo que podemos hacer es brindar nuestros conocimientos al servicio de todos y todas, así que no duden en acudir a la persona que más confianza le tengan, al abogado, abogada o activista feminista que más confianza le tengan para exigir los derechos de las infancias y de las mujeres. Ha sido un gusto de verdad que estés con nosotras, y de verdad también mencionarles esto a manera pues de anécdota, que también te contactó Carmen Aristegui. Es un honor de verdad para mí estarte entrevistando el día de hoy, y bueno, cierro este programa de Charlas Libres invitando a aquellas mujeres que están pasando por estos procesos a ejercer acciones, a informarse y sobre todo salir de estos círculos de violencia que han sido ejercidos desde factores económicos. Salgan de ahí, asesórense, y de verdad gracias por el apoyo. Esto ha sido Charlas Libres, una plática de ciudadanos para ciudadanos.